así declararé. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Padre, te adoramos, Señor. Eres digno de toda gloria, de toda honra y de toda la alabanza, Señor. Tú eres el Señor, Dios Todopoderoso, Señor. La vida proviene de ti, Señor. La vida emana de ti, maravilloso Rey. Tú eres digno de toda gloria, de toda la honra y de toda la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Te pido, Señor, que esta palabra llegue hasta lo más profundo de cada uno de nosotros, Señor. Que seamos esa tierra fértil, Señor, y que esta sea esa semilla, bendito Dios, la cual fructificará para la gloria de tu santo nombre, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gloria, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bueno, un cordial saludo a todos los hijos de la Casa Fuente de Vida, quienes hoy están conectados a través de las redes sociales, que nos permiten llegar a sus hogares, a sus casas, a sus familias, con una palabra de parte de Dios en medio de estos tiempos, en medio de tantas circunstancias que estamos atravesando hoy, donde la humanidad está viviendo muchas y muchas situaciones, pero en medio de todas estas situaciones podemos ver y entender el favor de Dios sobre nuestras vidas. En medio de la crisis que todo el mundo dice hablar y de tantas cosas que se presumen, aquellos que creen ser dueños de la verdad dicen y declaran de que vienen los momentos más difíciles, de que viene la crisis mundial, de que los tiempos que vienen serán peores. Yo quiero decirles algo, aunque aún la misma Escritura dice que los días que vienen no son tan buenos, usted y yo tenemos que aprender a confiar que lo que el Señor ha dicho, lo que el Señor ha establecido sobre nuestras vidas es conforme a su voluntad.
La palabra de Dios nos enseña que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cuando nosotros hablamos de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, es necesario que podamos entender que lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es renovar nuestras vidas, es transformar nuestras vidas y alinearlas con un propósito que Él ha diseñado, con un propósito que Él ha establecido, y que cuando ese propósito tenga cumplimiento en nuestras vidas y a través nuestro, verdaderamente podemos decir que instrumentos para la gloria de su nombre somos, pero que también al lugar donde vayamos seremos agentes de cambio, seremos respuesta para muchos. No en vano la Escritura dice que toda la creación gime a una sola voz por la manifestación de los hijos de Dios. Y son de estos versos que utilizo reiteradamente, porque me parece que son importantes en estos tiempos que podamos entender que en la boca de los hijos de Dios está la respuesta de la angustia de muchos, que las personas que Dios pone en nuestro camino las pone con un solo propósito, que les podamos hablar del mensaje de salvación, del mensaje de redención sobre todas las vidas. Y eso somos usted y yo, unos atalayas, unos portavoces de un mensaje genuino, de un mensaje que Él ha establecido. Y ese mensaje es el que tiene el poder para dar, para transformar vidas. Cuando nosotros hablamos y como venimos desarrollando la serie acerca de las vidas y propósitos, necesitamos entender que definitivamente en nosotros hay un plan establecido por Dios. Y cuando nosotros hablamos de que hay un plan específico por Dios, a lo que esto hace referencia es que lo que Dios ha trazado en nuestras vidas, el anhelo ferviente es que se manifieste en nosotros. El anhelo, la perfecta voluntad de Dios es que ese propósito se cumpla. Dios no solo nos trajo para ser felices y que tengamos lo mejor de lo mejor. Aunque esto hace parte de su voluntad, quiere decir que Él también trazó un propósito, trazó un plan con nuestras vidas. Y que hasta el día en que usted y yo logramos entender estas cosas, es cuando verdaderamente podemos hablar de que estamos haciendo la voluntad del Rey, la voluntad del Señor. Cuando nosotros hablamos de que somos hijos de Dios, necesitamos entender varias cosas que son un referente, son particulares. Y estas cosas a las que hace referencia la Escritura es que estos tiempos que vienen es donde usted y yo tenemos que estar atentos a lo que Dios ha trazado en nuestras vidas y de lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Es de lo que Dios dijo que haría en nosotros, a lo cual Dios ha establecido para que su gloria se manifieste a través nuestro. Mire, en su boca y en la mía está la respuesta de muchos. Pero necesitamos primero entender esto de lo que Dios ha hablado en nosotros, esto de lo que Dios ha establecido sobre nuestras vidas. Nuestras vidas no solo es venir y hacer lo que queremos hacer, tener lo que queremos tener, alcanzar lo que queremos alcanzar. Hay mucho más que esto. Y para poder hablar de esta plenitud de vida, necesitamos entender y tener claro, y por cierto, todos estos parámetros. En las enseñanzas anteriores, en la serie que venimos manejando, que venimos trazando estas enseñanzas, hemos utilizado ciertas escrituras que son importantes. Y estas escrituras que son pero tan importantes, las cuales necesitamos saber qué fue lo que Dios dijo y lo que Dios estableció para nosotros. Hemos hablado que muchas de las cosas a las que nosotros creemos como fundamento en nuestras vidas, de pronto no les hemos dado la interpretación más adecuada, más certera. Y cuando hablamos de esta interpretación estamos hablando de que hay muchas cosas que las tomamos fuera del contexto. Cuando hablábamos de Romanos 8, 28 al 30, de que sí, todas las cosas definitivamente Dios las ha permitido y las permite en nuestras vidas, todo con un propósito, pero al final entendemos del verso 28 que esto solo ocurre sobre aquellos que han sido escogidos y trazados en un propósito, pero que posterior al 29 y el 30 logramos entender que es mi obediencia la que nos lleva a que estos tiempos se cumplan en nosotros, porque hablábamos de que en la eternidad de Dios no la rige el cronos del hombre. El tiempo cronológico del hombre no rige los designios de Dios. Todo lo contrario, en la eternidad de Dios es quien trae la influencia en el tiempo cronológico del hombre.
Y cuando nosotros entendemos estas cosas, cuando nosotros tenemos estos parámetros claros sobre nuestras vidas, logramos ver que esa eternidad no solamente no se rige al tiempo del hombre, sino que desde la humanidad nuestra, el detonante para que esos designios eternos se cumplan es la obediencia. ¿De qué sirve que Dios nos hable y nos diga tantas cosas tan importantes, tantos planes que están dentro de su voluntad, cuántos sueños que Dios desea cumplir en nosotros y a través nuestro? Porque cuando Dios piensa en nosotros, no solo piensa en nuestras vidas, sino que cuando Dios piensa en nosotros, también está incluyendo a nuestras familias, a nuestros matrimonios, nuestros hijos, a todo el entorno, a nuestros amigos, nuestros vecinos. Eso es cuando Dios piensa en nosotros, en nuestra ciudad, en nuestra nación. Pero cuando nosotros nos enfocamos en pensamientos tan egoístas, que solo queremos ver lo que queremos ver y solo queremos que en nuestras vidas se manifieste lo que nosotros queremos, es cuando no tenemos claro el concepto de la eternidad, es cuando no tenemos claro esos planes que Dios ha establecido para nuestras vidas, esos propósitos que Dios ha establecido en nosotros, esos planes que Dios dijo que haría en nosotros y a través nuestro. Cuando veíamos en el libro de Isaías de que sus caminos son más altos que los nuestros, de que sus caminos, de que sus pensamientos son más altos que los nuestros, cuando lográbamos ver en Jeremías la misma afirmación que los planes que Dios tiene sobre nuestras vidas son planes de bien, así como lo es su voluntad, buena, agradable y perfecta. Los planes de Dios sobre nuestras vidas son planes de bien, no planes de muerte, ni de destrucción, ni de enfermedad, ni de escasez, sino los planes que Dios ha trazado sobre nuestras vidas son planes de edificación, de bendición, de favor, de gracia. Dios no nos creó para trazar designios malignos sobre nuestras vidas. Y aunque haya muchas cosas que nosotros no podamos entender, que nosotros no discernamos en este tiempo, que no podamos darles un significado específico, esto no quiere decir que Dios se ha equivocado. Lo que quiere decir es que necesitamos entender muchas verdades de las que Dios dijo en nosotros y para nosotros, a las cuales necesitamos saber esa verdad y poderla interpretar de la forma correcta. Entonces, cuando hablamos de vidas con propósito, hablamos de que definitivamente usted y yo no somos accidentes, es porque Dios ha trazado un camino en nosotros, es porque Dios se ha determinado a hacernos un llamamiento santo para cumplir un propósito. Lo triste de esto es que ocurre que muchas vidas ni siquiera descubren. Muchos hombres y mujeres pasan por la tierra y partieron de ella y nunca descubrieron ese propósito. Eso no nos puede pasar a usted y a mí. En estos tiempos donde Dios está atento a manifestarse, donde Dios habla a nuestras vidas, donde lo que quiere Dios es transformar nuestras vidas, donde lo que Dios quiere es usarnos para transformar vidas, es necesario que podamos entender esa vida y ese propósito que Él ha establecido. Cuando nosotros podemos ver todas estas verdades y podemos querer llegar a ese camino de poderlas encontrar, solo hay una forma y solo es en la búsqueda con Dios. El libro más vendido en la era de todo este tiempo carismático, donde han surgido tantos escritores que han sido bendición, de pronto otros no tan impactantes, pero en toda esta era carismática de los textos y de poder leer muchos libros en nuestras vidas, el libro más vendido después de la Escritura en el mundo cristiano es un libro que se llama Una vida con propósito. El escritor es Rick Warren. Y este libro definitivamente nos lleva a poder descubrir qué es lo que Dios quiere sobre nuestras vidas. Y cuando nosotros vemos este texto de qué es lo que Dios ha trazado, qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, lo hace a través de un devocional de 40 días. Cumpliendo nosotros a la lectura de este libro, en 40 días podemos descubrir para lo que Dios nos ha creado. Pero lo que aquí vemos es nosotros la estrategia la cual inspiró el Señor a este hombre, y es construir una vida con Él.
es hacer que una persona durante 40 días, todos los días, se acerque a Dios para buscar el propósito. Y esto es lo que quiero hacer referencia, porque es que no hay otro camino. Para nosotros poder entender ese propósito y esa vida en nosotros, necesitamos acercarnos a Dios. La única forma de saber lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través nuestro es acercándonos a Él. Dios tiene muchos planes importantes. Dios quiere afectar muchas vidas a través nuestro, pero necesitamos acercarnos a Él. Necesitamos tener vida con Él. Y vamos a la bendita palabra de Dios, continuando con esta serie. Y vamos al libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 16. El libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 16. Vemos aquí, pongámonos en el contexto de la historia. Vemos aquí que Dios escoge la vida de Moisés, un hombre que fue criado por Faraón, pero con descendencia hebrea, su ascendencia era hebrea, y su ascendencia hebrea hizo que él tuviese temor a Dios, pero de la forma en que fue depositado en el río y fue adoptado por Faraón, recibió la cultura, recibió la educación del pueblo de Egipto, la cultura egipcia. Y esa cultura era particular porque era el poder económico en ese entonces sobre la tierra. Él recibió esa cultura y fue educado como Faraón, como si fuese hijo de Faraón, pero Dios lo había trazado con un propósito. La palabra Moisés quiere decir salvado desde las aguas. Y aquí lo que ocurre es lo siguiente: a la edad de 40 años, él se va de Egipto, porque ve cómo Egipto tenía cautivo al pueblo de Israel, y teniéndolo cautivo por más de 450 años. Al estar cautivo el pueblo de Israel, ve cómo un día maltratan a un hebreo. Uno de los soldados del ejército de Faraón maltratan a un hebreo, y al maltratarlo él siente ira y defiende. Su sangre estaba siendo maltratada, y dice que siendo el hombre más manso, terminó quitándole la vida a este soldado. Y ocurre algo en particular: él tiene que irse de ahí. Y a la edad de 40 años se va y empieza un proceso en la vida de él, porque Dios lo había escogido. 40 años empieza a pastorear. Dice que salió de la tierra de Egipto, se encontró con otras personas, se dedicó a pastorear. Durante 40 años fue entrenado de otra forma. No solo la educación de Egipto, sino la educación que recibió a través del pastoreo de muchos rebaños. A los 80 años Dios lo llama a sacar en libertad a este pueblo. Le reitero, este pueblo duró 450 años bajo esclavitud, y Dios llama a un joven de 80 años llamado Moisés. ¿Para qué? Para que cumpla la tarea de traer en libertad. Y ocurren muchos juicios establecidos por Dios, y uno de estos muchos juicios son las 10 plagas sobre el pueblo de Israel. Pero Dios le da instrucciones específicas a Moisés. Y esto es lo que quiero que podamos ver en esta noche. Éxodo capítulo 9, versículo 16. Y dice la bendita palabra de Dios: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Vuelvo y repito el texto, y quiero que presten atención a eso. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. En los estudios que hemos venido haciendo, en los procesos de formación, en las escuelas de formación de la congregación, venimos estudiando este proceso de las plagas, cómo fueron justos juicios de Dios y cómo la voluntad de Dios fue endurecer el corazón de Faraón para poder establecer su voluntad y traer en libertad al pueblo de Israel, su pueblo, el cual pedía justicia. Y le reitero, 450 años estuvo cautivo el pueblo, y Dios llama a Moisés, pero le entrega este designio. Este designio es específico y dice: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Tenía que toda la tierra ver que el poder de Dios fluía a través de la vida de Moisés
aún Faraón, porque Faraón desconocía al Señor y él desafió al Señor, y esto hizo que los justos juicios de Dios fueran sobre la tierra. Cuando hablamos de los justos juicios, a veces creemos que son castigos, y lo que necesitamos entender es que los justos juicios de Dios es la voluntad de Dios. Nunca fue la voluntad de Dios que su pueblo estuviese cautivo, pero la voluntad de Dios hizo que para poder traer en libertad al pueblo de Israel fuesen juzgados muchas de las cosas que estábamos enfrentando. Y esto fue lo que ocurrió a través de las 10 plagas. Los justos juicios de Dios se manifestaron. Y cuando se manifestaron los justos juicios de Dios, pudo Dios establecer su voluntad y traer en libertad al pueblo. Un proceso particular el que vivió el pueblo de Israel. ¿Y por qué continuando con esta serie decimos de algo que el Señor nos ha permitido entender? Cuán importante es la vida de obediencia. Mire, si Moisés no obedece, la manifestación de Dios hubiese sido a través de otro que hubiese obedecido. Pero el fundamento es la obediencia. Dios siempre quiere manifestarse, pero necesita un corazón obediente. Dice la Escritura que Él quiso manifestarse y no pudo hacerlo porque no encontró uno puesto a la brecha. Y este es el tiempo donde usted y yo tenemos que estar en la línea donde definitivamente Dios necesita contar con nosotros, Dios necesita manifestarse a través de nosotros, pero para que estas cosas ocurran necesitamos caminar en obediencia. Dios quiere que su poder se manifieste a través de nuestras vidas, pero necesitamos tener una vida de obediencia, necesitamos tener vida con Dios. Necesitamos ser íntegros, necesitamos aprender a caminar en vidas rectas, en vidas conforme a su plan, conforme a su propósito. Este no es tiempo de llorar tanto, este no es tiempo de hacer tantos sacrificios, es tiempo de obedecer, dice la Escritura. Es tiempo de que usted y yo aprendamos a caminar conforme a lo que Dios ha establecido. Dios quiere manifestarse en nuestras vidas, Dios quiere manifestarse a través nuestro, pero para esto necesita un corazón rendido, un corazón obediente, un corazón que esté dispuesto a rendir su vida para que la gloria y el favor de Dios se manifieste a través de él y los designios de Dios, los justos juicios de Dios puedan manifestarse en las vidas. Y es aquí donde nosotros necesitamos saber qué es lo que Dios piensa en nosotros, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Si nosotros no aprendemos a discernir lo que Dios tiene para nuestras vidas, nunca vamos a poder obedecer a su voluntad. Te repito, si nosotros no logramos discernir las intenciones de la voluntad de Dios en nuestras vidas y a través nuestro, nunca podremos entender ni hacer la voluntad de Dios. Y quiero que vayamos a Proverbios capítulo 19, versículo 21. Libro a los Proverbios capítulo 19, versículo 21. Y dice la bendita palabra de Dios: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Repito, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Muchos pueden ser nuestros anhelos, muchos pueden ser las cosas que usted y yo podamos estar queriendo, anhelando sobre nuestras vidas, muchas. Pero dice la Escritura: mas el consejo de Jehová permanecerá. Viene a mí otro texto donde dice que el mundo y sus deseos pasarán, pero solo el que hace la voluntad de Jehová permanecerá para siempre. Mire, hay muchas cosas que en nuestros corazones podemos catalogarlas como buenos deseos, pero es definitivo poder entender, es determinante poder entender que el que hace la voluntad de Dios, ese es el que permanece. Hoy vemos personas atesorando una cantidad de cosas y muchas cosas, pero no necesariamente estas cosas es las que harán del hombre una mejor persona. Muchas de estas cosas de las que hemos hablado, que pueden sonar bonito y pueden sonar muy de buena voluntad del corazón del hombre, pero las que no provienen del corazón de Dios
no son la vida de propósito para nosotros, no es lo que Dios ha establecido. Necesitamos entender cuál es el plan de Dios sobre nuestras vidas. Necesitamos entender qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través nuestro. Siempre su voluntad es buena, siempre su voluntad es agradable, siempre su voluntad es perfecta. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 1. Y aquí podemos también nosotros entender muchas de esas cosas a las que el Señor nos habla todos los días, a las cuales Dios necesita que usted y yo seamos entrenados en todas las cosas. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Y aquí hay otro fundamento. Dice la palabra de Dios: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y los pecadores, para los irreverentes y profanos. Estoy leyendo primera y segunda. Ustedes lo están viendo en la pantalla, pero yo lo estoy leyendo de mi escritura, de mi Biblia. 2 de Timoteo 1:9. Y dice la escritura: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Esto habla de ser escogidos. Otra vez, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Esto habla de un plan, esto habla de un propósito. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de estos siglos, antes de los tiempos de los siglos. O sea, si nosotros logramos entender esto que habla la Escritura, es que hay un plan sobre nuestras vidas, pero no pueden traicionarnos nuestro corazón ni los deseos de nuestro corazón. No puede engañarnos la voluntad y el deseo de nuestras vidas. ¿Y a esto qué quiero decir? Que muchos son los caprichos del corazón nuestro, pero esto no puede estar por encima de los planes que Dios ha establecido. Y lo que Dios está hablando en este tiempo es que si nosotros no conocemos el plan y el propósito, definitivamente no vamos a hacer esas herramientas eficaces en sus manos. Este es tiempo donde usted y yo tenemos que entender que en cada vida de nosotros hay una tarea por hacer, un propósito por cumplir. Pero quien determina que este propósito se cumpla no es ni siquiera el enemigo, somos nosotros mismos. Porque a veces creemos que Él tiene mucho poder, pero nosotros se nos dio el poder de decidir lo que queremos y lo que no queremos hacer. Y ahí es cuando la Escritura dice que todo lo podemos en Él, porque Él es quien da la fuerza a nuestras vidas. Y les hablo, en cada uno de nosotros hay un propósito establecido de parte de Dios. Pero para poder entender estos designios, necesitamos adiestrarnos en el manual de vida que es la palabra de Dios. Necesitamos tener una vida de intimidad con Dios. Necesitamos tener vida con Dios. Necesitamos que el temor a Dios sobre nuestras vidas venga. Hoy la irreverencia y el irrespeto para muchos es igual. Hoy muchos quieren vivir sus vidas como a mejor les parece, pero no necesariamente quiere decir que es lo correcto. No necesariamente eso que queremos hacer es la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a caminar. Tenemos que aprender a vivir nuestra vida conforme a lo que Dios ha establecido para nosotros. Entonces, es tiempo de rendir nuestra vida al Señor. Es tiempo de aprender a caminar como Dios lo ha establecido en nuestras vidas. Es tiempo de vivir conforme al plan y propósito que Él estableció. Hoy hay mucho comezón de oír. Hoy hay mucho anhelo de los hombres. Hoy hay muchas cosas que los hombres quieren que no están en línea con la voluntad con Dios. Pero a lo que Dios está diciendo: mis pensamientos sobre ustedes son más altos, mis caminos sobre ustedes son más altos que lo que ustedes han imaginado. Mientras que usted y yo queremos hacer algo, Dios lo ha planeado desde antes de la fundación del mundo, que sea y se manifieste su gloria a través nuestra. Y hoy les hablo de parte del corazón de Dios.
Este es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de hacer vida con Dios, es tiempo de construir una intimidad con Dios. Este es tiempo de aprender a caminar de la mano del Señor. Bueno, esta es la palabra que el Señor nos ha dado en este día y continuamos con nuestra serie de vida y propósito. Continuamos recordando que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y saludamos a todos los que están conectados, recordándoles que tenemos nuestras reuniones habituales, la reunión del altar, que es los martes a las 8:30, hoy miércoles nuestra transmisión a las 8 y el sábado a las 8 de la noche. Permítame orar por todos y cada uno de ustedes en este momento y les reitero, hay un plan de Dios que anhela manifestarse en nuestras vidas y a través nuestro. El único que impedirá que este plan se cumpla somos nosotros, por nuestra indisciplina y por nuestra falta de carácter. Padre, oro en el nombre de Jesús y que podamos entender, Señor, que tú tienes planes con nosotros, Señor, que tú anhelas que tu poder se manifieste a través nuestro, Señor, que podamos ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo, Señor, que podamos ser de esa generación de ojos abiertos, maravilloso Rey, la cual tú has predestinado sobre nuestras vidas. Bendigo los hijos de la casa y todos los que nos ven a través de las redes sociales, Señor. Declaramos palabra de favor, de bendición, Señor, sobre cada vida, bendito Rey. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, que esos designios, Señor, que tú trazaste desde la eternidad, tengan cumplimiento en este tiempo cronológico nuestro, Señor, porque la vida que tú nos has dado debe ser para la gloria de tu santo nombre, Señor. Te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Iglesia, les bendecimos de gran manera, saludamos a todos los que están conectados en esta noche. Les invitamos a construir una vida con Dios, una relación genuina con Dios y a caminar de la mano del Señor todos los días. El Señor los continúe bendiciendo de gran manera, el Señor los guarde, los proteja y que el favor y la gracia de Dios sea sobre sus vidas para siempre. Dios los guarde, Dios los bendiga. Muchas gracias.